Bueno, vamos a ir explicando un poquito qué está pasando en esta zona del planeta que viene bastante agitada en los últimos años y vamos a ver que los eventos que se vienen desarrollando no están siendo tan aislados como uno parece o como la prensa internacional nos viene mostrando y pareciera todo esto tirado de los pelos, como que no hay ningún plan, pero bueno, vamos a ir viendo y visualizando qué está pasando realmente en esta zona del planeta. Primero y principal, hay que tener en cuenta tres componentes principales que en esta zona que se la conoce. Principalmente esta zona como la región de Besarabia, el Cáucaso, Transcaucasia, Asia Central, ¿sí? Entonces, o Europa, también esta parte integra lo que es Europa oriental, el sudeste europeo. Y claro, todo esto parece que estuviera desconectado, que no tuviera una razón de ser, pero a simple vista tenemos que identificar tres países muy importantes, tres estados que vienen con una larga historia de lo que refiere a imperios antiguos y que tienen una intencionalidad de controlar todas estas zonas geográficas lo mayor posible. Primero que tenemos Rusia, hoy por hoy con una clara postura de ejercer influencia efectiva en muchos de los territorios. Turquía, que hoy por hoy la está pasando bastante mal con el tema del terremoto, pero que no ha dejado de tener una influencia, sobre todo para tratar de establecer lazos comerciales con muchos de los territorios. Y luego tenemos a Irán, que es un poco más relegado hoy por hoy, muy convulsionado con las cuestiones sociales que está viviendo, estos cambios que están tratando de generarse en esa zona, pero que ha mantenido también una influencia, sobre todo ideológica y religiosa, en varios de los territorios. Son tres países, otros imperios, que en algún momento han dirimido fuerzas, en algún momento el antiguo imperio ruso, el antiguo imperio otomano, se han llegado a enfrentar por muchos de estos territorios que están acá, y bueno, hoy por hoy el juego es más estratégico, geoestratégico, para tratar de establecer una influencia real y acomodarse en una zona que tiene mucho recurso natural, que tiene mucha cuestión de influencia, muchos recursos energéticos y que termina siendo un tablero de ajedrez bastante complejo. Bien, alguna premisa básica antes de entrar en todo este tema de lo que está pasando. Primero, recordar que hoy por hoy tenemos un conflicto armado entre Rusia y Ucrania por cuestiones que ya las ha manifestado Rusia, de tratar de cuidar, digamos, los intereses de Rusia, porque Rusia se ve amenazada cada vez que un territorio o país o pueblo o estado que está cerca de su proximidad geográfica trata de establecer lazos con la OTAN o con la Unión Europea. Cuando pasa esto, Rusia enciende las alarmas y termina invadiendo militarmente y atacando y entrando en un conflicto directo. Pasó en el año 2008 con Georgia, ¿sí? En esta zona con Georgia entró en un conflicto cuando Georgia empezó a simpatizar en el año 2008 con la idea de sumarse a la OTAN y generó todo un conflicto porque invadió directamente a Osetia del Sur. Rusia le reconoció la independencia, lo mismo que Abjasia. El territorio de Osetia del Sur en aquel momento, conocido como Samachavlo, ¿sí? Buscaban separarse de Georgia y hoy por hoy son territorios autónomos, en algunos casos que tienen un reconocimiento de su independencia. Obviamente fue un conflicto que no duró mucho tiempo y se lograron restablecer en ciertas formas las relaciones, pero es un territorio con una tensa calma.
Por otro lado, en el año 2014, no nos tenemos que olvidar, cuando asumen y se produce esta revolución en Ucrania, donde empiezan a simpatizar bastante con la idea de sumarse a la Unión Europea, Rusia toma la iniciativa de anexar Crimea de facto, reconocerle la independencia también a este territorio y desconectarlo de toda relación con Ucrania. De hecho, se han votado referéndums y hay mucha población rusa en Crimea, entonces eso facilitó, digamos, la transición. Pero bueno, quedó medio desconectado de lo que era el mundo occidental, en cierta forma, Crimea. En el año 2022, cuando Rusia directamente asume la idea de invadir Ucrania y darle la independencia y reconocerle la independencia a las repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass, por cuestiones que Rusia acusaba de que había una población rusofona, que había ciudadanos de la Federación Rusa y que estaban siendo atacados, segregados, discriminados por grupos neonazis que respondían a Ucrania. Pero, como si no faltara algo en esta zona, tenemos a Moldavia, que ha empezado a ser tenido en cuenta para integrarse a la Unión Europea, y Moldavia tiene dos territorios en conflicto, donde tenemos a Transnistria y Gagausia. Ambos territorios tienen una simpatía muy grande por Rusia. De hecho, hay tropas rusas en Transnistria y tienen un gran abastecimiento militar, y eso a Moldavia no le gusta. Y las tensiones se han ido muy grandes entre Rusia y Moldavia, lo cual lo pone en el nuevo punto o en el ojo de la tormenta, y como consecuencia de lo que ha sido el conflicto con Ucrania. Bueno, esto es para tenerlo en cuenta. O sea, 2008 un conflicto con Georgia, tanto por Osetia del Sur y Abjasia, ¿sí? Reconociéndoles la independencia, Georgia dejando de lado la idea de sumarse a la Unión Europea. En 2014 tenemos la anexión de Crimea por las mismas razones con un conflicto con Ucrania. 2022, en la zona del Donbass, la anexión de Lugansk y Donetsk. Y 2023, Transnistria y Gagausia se ponen en alerta en lo que puede ser un enfrentamiento directamente entre Rusia y Moldavia en los próximos meses. Bien, ahora vamos por parte. ¿Por qué esta zona tiene tanto conflicto? Bueno, porque hay muchísimos grupos étnicos que no se sienten parte de los territorios o de las fronteras que están dibujadas, y esto genera tensiones que han ido parándose durante mucho tiempo, que han estado en pausa, pero que eso no ha logrado que esto se vaya avivando y sobre todo generar ciertas simpatías con lo que es Rusia, un trabajo que Rusia viene haciendo y generando esta zona de influencia que se nombró al principio. Por ejemplo, tenemos la zona de lo que se conoce como Besarabia, que es una región geográfica que en algún momento fue un oblast, una región administrativa o una gobernación administrativa de Rusia, y que estuvo integrado por las zonas de Valaquia, Moldavia y Transilvania, y cada una de estas zonas tenía una influencia directa porque tenían el acecho del Imperio Ruso, el acecho del Imperio Austriaco y el acecho del Imperio Otomano. Zonas que han entrado en conflicto, que se han dirimido en cuestiones militares y que han terminado con muchas guerras y las idas y vueltas entre las tensiones étnicas y culturales en esta zona. Moldavia en algún momento se unió a Valaquia y formaron el Reino de Rumania. De hecho, por ejemplo, Moldavia y Rumania tienen una bandera muy similar. Besarabia
o lo que queda de Besarabia se reuniría o se juntaría a lo que era el reino de Rumania y formarían la Gran Rumania. Un sueño que todavía Rumania, si bien no tiene tanta influencia, tanto poder para hacerlo, se viene generando porque Moldavia hoy por hoy es uno de los países más pobres que tiene Europa y hay cierta simpatía, ¿sí? De hecho hay mucha población rumanofona en Moldavia y hay mucho rumano también, así que la influencia es directa, así que prácticamente es un hecho que en algún momento se van a volver a reunificar. Y de hecho esto ha generado la alerta en Gagaucia y Transnistria porque la idea o la simpatía de que Moldavia sea tenido en cuenta para ubicarse en la Unión Europea significa prácticamente una reunificación con Rumania, algo que las poblaciones de estos territorios no quieren saber. Por otro lado, también es importante destacar que hoy por hoy Rusia dio a conocer un decreto donde ya no le reconoce la soberanía a Moldavia y hubo declaraciones por parte del vocero de Rusia donde dice que las tensiones territoriales con Moldavia son muy grandes y esto ha generado también mucha agitación social en Moldavia con grupos prorrusos que no quieren saber nada con la integración a la Unión Europea. De hecho, Moldavia ha exigido que se retiren las tropas rusas y el armamento de Transnistria, entonces como que en estos últimos días se está volviendo bastante conflictiva la zona. Hay que recordar que Moldavia ha sido un principado en algún momento, formó parte del antiguo Rus del Kiev, formó parte del reino de Hungría, fue invadido por mongoles, por tártaros, formó parte del ducado de Lituania, del imperio otomano, del imperio ruso, de Rumania y finalmente ha logrado la independencia en los últimos años, pero no se ha acomodado económicamente. Y tantas idas y vueltas, tantas manos que han pasado por el dominio de este territorio ha generado muchas secuelas y hoy por hoy la cuestión de identidad es una cuestión muy conflictiva. De hecho, los dirigentes de Moldavia tienen una postura pro-occidental, lo mismo que pasó en Ucrania en el 2014 y los grupos étnicos ahí son bastante diversos porque tenés moldavos, tenés rumanos, ucranianos, gagausos, rusos, entonces eso complejiza aún más la situación. En este sentido, ya hablando propiamente de estos territorios complejos, ¿sí? Tenemos a Transnistria y Gagaucia. A Transnistria oficialmente se le reconoce como la República Moldava de Pridnestroviana. Está sobre el río Dniester, ¿sí? Es un estado de reconocimiento limitado, no tiene mucho reconocimiento, es independiente de facto. Es uno de los pocos estados, mejor dicho, el único estado que todavía mantiene una bandera o la insignia de la ex Unión Soviética. Parecieran que todavía están viviendo en esa época. Es una situación congelada, lo mismo que le pasa a Artsakh, a Abjasia, a Osetia del Sur y a Kosovo, ¿sí? No son los únicos lugares que están con conflicto en este sentido. Acá en Transnistria viven rusos, viven ucranianos y moldavos. Todos tienen ciudadanía moldava, son ciudadanos de derecho de Moldavia, pero estuvieron en guerra, una guerra breve, pero Moldavia, al no tener un buen apoyo económico, no tener una buena base militar, le ha costado muchísimo, y Transnistria estar alentado por Rusia, no ha podido recuperar ese territorio. Luego tenemos a Gagaucia, que termina siendo una encrucijada turca y ortodoxa entre Moldavia, Rusia y Turquía. En Gagaucia viven descendientes de los turcos seljúcidas que provenían de Irán y de Irak, ¿sí? Que respondían a las antiguas tribus de Oghuz. Son en cierta manera túrquicos, pero tienen una fe ortodoxa con un toque pagano,
y es un territorio discontinuo. Algunos dicen que sus orígenes son búlgaros, son un territorio que no tienen claro de dónde vienen, y eso todavía es más complejo. De hecho, si Moldavia de alguna manera se unifica con Rumania, hay una cuestión de derecho internacional donde Gagauzia puede autodeterminarse y elegir formar parte del territorio ruso. Además hablan una lengua túrquica, entonces bueno, son situaciones bastante complejas las que tienen acá entre Transnistria, Gagauzia y Moldavia, ahora enfrentándose diplomáticamente hasta ahora con Rusia. Bueno, las situaciones no son menos complejas en Transcaucasia, que es el Cáucaso meridional o el Cáucaso del sur, ¿sí? En algún momento Transcaucasia estuvo formado por Georgia, Armenia, Azerbaiyán, ¿sí? Estos países se trató de formar como una república, duró muy poco tiempo, pero acá vuelve la cuestión étnica, la cuestión religiosa, donde tenemos dos estados como Georgia y Armenia que son de fe ortodoxa y Azerbaiyán que son musulmanes. Sumado por ejemplo a la zona del Daguestán y Chechenia, que también son musulmanes, pero que no han logrado nunca integrarse efectivamente, pero tienen una buena relación con Rusia. En este sentido, las situaciones acá son bastante complejas. Por ejemplo, Armenia y Azerbaiyán hasta hace poco han estado en guerra por el Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj o Artsaj, ¿sí? Una región bastante conflictiva. Acá la situación es tan compleja porque tenemos en este sector lo que se llama la República de Najicheván, que es un territorio azerí, y acá la influencia, ¿sí?, de Turquía sobre este conflicto. Turquía, si uno recurre a la historia, ha producido un genocidio contra los armenios en algún momento, lo mismo que hoy por hoy hace con el pueblo kurdo. Turquía tiene una política básicamente negacionista hacia el pueblo kurdo y una relación bastante tensa con los armenios. Los atacan muy seguido a los kurdos, teniendo en cuenta que el pueblo kurdo comparte una distribución de su población entre Irán, Irak, Siria, Turquía y algunos sectores de Armenia. ¿Qué pasa? Los kurdos reclaman parte del territorio de lo que es Turquía, y bueno, Turquía no quiere saber nada. De hecho, está prohibido hablar kurdo en Turquía, y sobre todo en los territorios donde hay población kurda hay mucha bandera turca, muchas imágenes del presidente Erdogan. Hay una forma de ir alentando un nacionalismo turcomano para ir en contra de estos intereses y que no haya intentos de separación como puede haber acá entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj ha querido mantenerse independiente, no quería integrarse a Azerbaiyán, pero Azerbaiyán reclama esos territorios y los ha logrado en una guerra también breve en los últimos tiempos, y ha logrado mantener ahí la influencia. Pero Rusia tiene tropas acá controlando la situación para que no se vaya. Rusia tiene un acuerdo con Armenia de cuidado mutuo, y acá llama la atención porque Turquía ha ido apoyando a Azerbaiyán, pero también volvemos a lo mismo, la zona de influencia tanto de lo que puede ser Rusia y Turquía. Turquía es musulmán sunita, mientras que Azerbaiyán son musulmanes chiitas y son un estado túrquico independiente. A todo esto tenemos que sumarle que Irán también tiene mayoría chiita, entonces esta situación genera un conflicto religioso bastante fuerte en lo que es la situación acá. Sumándole que desde el 2022 hay un bloqueo en las carreteras, tanto para comunicarse y para suministros de gas a lo que es la zona de Artsaj, de Karabaj, por parte de Azerbaiyán. Y bueno, está bastante tensa la situación, obligando o tratando de doblegar por la fuerza a la población
Armenia a que deje ya ese territorio para integrarlo efectivamente a Azerbaiyán. Y bueno, y finalmente, ¿por qué uno piensa que puede ser la situación de Rusia? ¿Por qué se ve tan afectado en este sentido? ¿O por qué Rusia dice que sus intereses están siendo amenazados cada vez que algunos de estos territorios tratan de integrarse a la Unión Europea o simpatizan con la OTAN? La idea de que Rusia se haya aventurado a enfrentarse a Georgia y a invadirlo y atacarlo, tanto por tierra como aire, en el 2008, fue una respuesta a la independencia de Kosovo de Serbia en el mismo año. ¿Sí? No hay que olvidarse que Kosovo buscó su independencia de la ex Yugoslavia en el año 1999, en lo que fue una de las guerras de los Balcanes de los años 90. Y la OTAN bombardeó durante varios días a lo que hoy es Serbia, ¿sí? la antigua Yugoslavia, para frenar la limpieza étnica que Serbia estaba llevando a cabo sobre los albano-kosovares en la zona de Kosovo. Una cuestión bastante complicada, muy compleja la cuestión de los Balcanes, y también la OTAN nunca quiso que Serbia se convirtiera en una pequeña Rusia con una zona de influencia en la zona de los Balcanes, tan cerca de Europa, porque Yugoslavia volvería a tener una influencia sobre el resto de los Balcanes, lo cual eso era una amenaza directa, ya que contaba con el apoyo directo de Rusia. Obviamente, hoy por hoy Kosovo es un estado de reconocimiento limitado, no tiene una independencia directa, la zona es conflictiva, hay muchos albaneses viviendo en Kosovo, por eso son albanos-kosovares, pero para Serbia Kosovo es su perla perdida y la quiere recuperar como dé lugar. Entonces todos estos conflictos en Europa tienen bastante atentos a todo lo que es la OTAN y los posibles conflictos que se puedan llegar a desatar. Importante ver acá en el mapa, por ejemplo, territorios como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán. ¿Por qué no tienen este tipo de conflicto? Y bueno, porque han consolidado sus fronteras, tienen en cierta forma una relación bastante fluida, forman parte de una unión económica con Rusia y tienen más cercanía y relación con el resto de los países de Asia y no tanto con los europeos. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán son territorios de lo que se conoce como el Turquestán, ¿sí? Una región donde provienen los verdaderos turcos, son pueblos túrquicos. Digamos que los verdaderos turcos son los turcos de Turkmenistán, ¿sí? Que hablan turco y que son un pueblo túrquico por herencia. Esta es la situación bastante conflictiva, bastante compleja en esta zona. Muchas idas y vueltas, tiene una carga histórica muy grande, una carga de intereses políticos también enorme, pero bueno, a modo de síntesis para ir comprendiendo y metiéndose en lo que es la situación para tratar de comprenderla, es un buen inicio.